Muy buenos días, este es el día que hizo el Señor, nos alegramos, nos gozamos delante de Él. Bienvenidos a un nuevo tiempo de Hablando con Dios en casa. Disponga su corazón para lo que Dios le quiere ministrar hoy a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra nos enseña. Espíritu Santo, ayúdanos a entender las verdades espirituales, que la podamos aplicar, que la palabra traiga libertad hoy al alma que está afligida, al alma que está en turbación, al alma que necesita una palabra de bendición, de sanidad. Declaramos esta palabra en cada vida para que cumpla el propósito con la cual tú la has enviado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Les invito, mis amados, a que vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, capítulo 8, y vamos a estar desde los versículos 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Y aún tienen endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Es importante que la palabra de Dios nos recuerde y nos enseñe situaciones, y en este pasaje vemos cómo el Señor toma un elemento, y es la levadura. La levadura es un hongo que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. Por ejemplo, el uso de la levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente su tamaño. Para ello, solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la nueva. El día de hoy quiero hablarte con la palabra que Dios tocó a mi corazón, y quiero decirte: cuídate de la levadura. Y el Señor Jesús estaba cruzando en barca a otra ribera. En la travesía, los discípulos estaban preocupados porque se habían olvidado de llevar provisión para el viaje. Y acá el evangelista recoge en detalle la situación, solo con un propósito, si me lo permiten, y es de ayudarnos a entender cómo por momentos tanto los discípulos como nosotros nos bloqueamos ante situaciones que nos paralizan y no permiten que escuchemos lo que Jesús tiene que decir. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer para introducirnos en esta reflexión es: ¿cómo es posible que estos discípulos estuvieran preocupados por pan cuando hace muy poco habían sido testigos presenciales de la multiplicación de los panes? Y cuando hablamos de cuidarnos de la levadura, tenemos que tener claro, o voy a enfatizar en un primer aspecto, que la levadura nos contamina de las cosas que no son de Dios. Y el Señor Jesús en el versículo 14 dice: habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes.
El Señor Jesús comienza su diálogo con ellos con una advertencia clara, y era que desconfiaran de la levadura de los fariseos. Sabemos que en muchas ocasiones el Señor les había enfatizado a los fariseos la hipocresía. También con frecuencia Jesús los acusó de hipócritas. Eso lo vemos en Mateo 23. Y es evidente que los discípulos entendieron, pero de manera literal, ya que sus pensamientos en ese momento se reducían al pan material. El Señor Jesús se refería a la levadura desde una perspectiva espiritual, ya que con este ejemplo ellos se iban a familiarizar, porque estaba prohibido el uso de la levadura en sus preparaciones y en especial en la Pascua. Y si ustedes me lo permiten, quiero hacer un paralelismo con nuestra vida espiritual, ya que la levadura, si hablamos de una manera química, se extiende y cambia la naturaleza. Opera de una manera significativa en las cosas que debemos cambiar, y éstas cobran dominio. También tenemos que tener claro que la levadura tiene una tendencia a aumentar e incrementar gradualmente. Por eso es de gran influencia, por eso tiene la capacidad de transformar de una masa, leudarla y que se vea en gran tamaño. Pero algo que me llamó la atención es que actúa de manera invisible porque es microscópica. Y al no prestar atención a estos cambios, a estas ideas, había una tendencia, y era que ellos iban adoptando. Y el Señor hace un llamado, así como lo hace al día de hoy, porque esto se puede convertir en una tendencia en nuestro corazón. Las pequeñas cosas se pueden ir adoptando, que nos pueden ir haciendo mucho más laxos en los principios. Y puede dar como resultado que cambiemos nuestra manera de pensar, dando como resultado que nos apartemos de una fe sincera y pura en Cristo Jesús. El llamado del Señor con sus discípulos no apuntaba de una manera, como les decía, literal, apuntaba de una manera espiritual, donde ellos podían estar cayendo en la misma actitud que estaban los fariseos. Pero ya conociendo en el contexto en el cual el Señor estaba haciendo un llamado, quiero hablar de un segundo aspecto y qué debemos hacer frente a ese llamado de atención. Lo primero está en el versículo 15, dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, tengan su corazón guardados. En la vida cristiana hay muchos peligros y Jesús estaba poniéndolos al corriente a ellos, alertándolos. Los discípulos tal vez estaban siendo contaminados porque querían ver las señales, y esto les aumentaba la fe. Y al colocar solo la mirada en lo que se veía, podían correr un peligro, y era caer en la incredulidad y en el endurecimiento de corazón. Por eso era tanto que los fariseos pedían señales. Pero hay algo que el Señor nos invita en esta mañana, y es que nuestra mirada tiene que ser más allá que señales, es creer en que Él puede hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Por eso la palabra es tan enfática, dice: por fe andamos y no por vista. Porque ¿qué pasará el día que no veamos lo que esperamos? Entonces, lo primero que debe de hacer es guardar. Versículo 16, para otra cosa que nos demanda el Señor, y dice: y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Se pensaría que Jesús estaba hablando un lenguaje y los discípulos otro lenguaje. Los discípulos preocupados porque decían: no trajimos pan físico, pero el Señor apuntaba, era al cambio de actitud. Y eso
a futuro traería algo, y es que no vieran lo que realmente Dios les estaba enseñando a través de Jesús. Jesús no siempre iba a estar con ellos, porque nos daría la promesa de la persona del Espíritu Santo. El problema era espiritual y consistía en la falta de fe, y esto tenía su raíz al que tal vez todavía no entendían realmente quién era Jesús y era el Hijo de Dios. Él estaba dándose a conocer, dando las herramientas a sus discípulos. Y el problema no radicaba en lo material, sino en la falta de creer en Jesús. Y así no estarían tan preocupados por el pan material. Versículo 17 dice: y entendiendo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tienen endurecido vuestro corazón. ¿Qué hacer frente al llamado? Y Jesús, entendiendo Jesús. ¿Saben algo? La fe es la respuesta lógica a todo lo que ellos estaban preguntando, pero cuando su mirada se centra en algo totalmente diferente, mi fe se desvía del propósito. Y era lo que Jesús quería enseñar. La mirada de ellos ni siquiera no estaba en el hecho de escuchar atentamente lo que Jesús les estaba diciendo, sino que pensaban que Jesús se estaba refiriendo era al pan físico. Y era necesario que el Señor Jesús hiciera esta confrontación porque necesitaba removerlos, permítame, incomodarlos, hacerlos aterrizar en lo que Dios quería que ellos entendieran. Si necesitamos que el Señor aterrice en nuestra vida y que nuestra conducta sea transformada para que toda esa levadura que tal vez estamos dejando fermentar en nuestra vida salga, bienvenido el incómodo, bienvenido la prueba, bienvenido la dificultad, pero entendamos los tiempos de Dios con nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús, de una manera reprensiva, dice: no entendéis ni comprendéis. Porque a veces cuando no entendemos se endurece nuestro corazón y seguimos en las mismas cosas. Quiero concluir diciéndote algo, y es que necesitamos alzar nuestra mirada al Maestro. Tal vez llevas mucho tiempo mirando el pan que necesitas, el pan físico, la respuesta, pero enfoca tu mirada en lo que el Señor te quiere enseñar. Preocúpate por esculcar tu vida, que cada área que tal vez está siendo leudada, pongas tu mirada en el Señor y saca todo aquello que te aparta del Señor. ¿Saben algo? Que a veces ante las verdades espirituales no podemos estar sordos ni ciegos, porque el Señor ha habilitado nuestros ojos y nuestros oídos para escuchar su voz. Concluyo diciéndote: colócate en sintonía con Jesús en este día. Entiende su lenguaje y estarás en sintonía espiritual para que ninguna levadura te quite de donde te ha puesto el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra obre en nuestro corazón. Que cada persona que tenga una necesidad tú le hables, suplas cualquier enfermedad, Señor, sea sanada. Cualquier falta de provisión, tú seas dando la provisión. Pero también oro por su vida espiritual para que tú seas tocando sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor los acompañen este día.